Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Me va? Bien. Bien, antes de empezar, les comento, acordamos ahí con el ingeniero Torri, vamos a repasar el calendario. Yo les había comentado la clase pasada que hoy veíamos, me parece que en este curso nos habíamos dado un ejercicio adicional de fuerza magnética y después desarrollamos la parte de principio de funcionamiento de motores de corriente continua, y eso es lo que va a entrar para el parcial práctico del día 4. El día 4 vamos a tener el segundo parcial de la parte práctica, el día 11 feriado, y el día 18 van a tener la primera instancia de recuperatorio para la parte práctica y el parcial teórico. Eso es lo que hemos acordado con el ingeniero Torri. El día 18 ustedes van a tener el primer parcial práctico, la primera instancia de recuperación del parcial práctico y el segundo parcial teórico, que van a ser 20 preguntas en múltiple choice en horario habitual de teórico. Y el día 25 van a tener el recuperatorio de teórico conjuntamente con la segunda instancia de recuperatorio práctico, si es que alguien necesita la segunda instancia de recuperación práctica. ¿Está bien? La otra cosa importante es que, también se lo había dicho la clase pasada, hoy vamos a ver el principio de funcionamiento de motores y las preguntas, porque van a ser múltiple choice, posiblemente ponga 2, como es bastante fácil. Esas 2 preguntas múltiple choice referidas a motor van a ser preguntas del parcial, obviamente, con puntaje. Y aparte, ese puntaje de esas 2 preguntas lo voy a tomar como el cuarto trabajo práctico de laboratorio, porque en la presencialidad nosotros armábamos, no yo, hacía armar a cada grupo un motor de corriente continua y hacíamos varias preguntas respecto a eso cuando venían y probaban su motor. Entonces, bueno, estas mismas preguntas son las que vamos a implementar a través del examen. Por lo tanto, lo vamos a tomar como el trabajo práctico de laboratorio de magnetismo. Es decir, las notas específicas de esos ejercicios las voy a trasladar como notas del práctico 4. El práctico 3 es el que tienen que entregar, aquellos que no hayan entregado, fíjense que ya deben estar en término, para cumplimentar el trabajo práctico 3, que era del circuito de Kirchhoff. Bueno, respecto a esto, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Igual voy a hacer un resumen con alguna... Sí, Valentín me pregunta, el reglamento establece 2 instancias de recuperatorio para el práctico, pero para el teórico una sola. En el práctico van a ser 5 ejercicios, sí, contemplando un par de múltiple choice de motores. Va a haber un ejercicio de circuitos convencionales, puede haber algún reóstato, un cálculo de disipación de potencia, una variación de temperatura, circuitos que se pueden resolver con serie paralelo, la fuente, el cálculo de potencia, disipación. Otro seguro, un Kirchhoff va a haber, pueden usar el simulador, por eso yo los alentaba a que hicieran el práctico y dominaran el simulador, porque ustedes pueden usar el simulador para verificar el circuito de Kirchhoff que les toque en el parcial. Es más, dentro de la foto que ustedes me envían, me pueden enviar el simulador. De todas maneras, lo tengo que ver de que esos cálculos coinciden. Si ustedes quieren verificarlo con el simulador, no hay ningún problema. Después están los ejercicios de magnetismo, que a algunos les puede tocar de campo, otros les puede tocar de fuerza, van a estar ahí aleatorios, a algunos les tocará uno o otro. Y después
un par de ejercicios de motores. A lo mejor les dije que le iba a tomar uno de fuerza y uno de campo, a lo mejor lo hago aleatorio para que a algunos les toque de fuerza y otro de campo magnético, que sea un ejercicio, alguno de esos dos, y poner de motor un par de ellos. Entonces, preguntas o algún pequeño cálculo de lo que ya vamos a ver hoy. Así que esos serían los temas. Así que de la parte de, sería inducción electromagnética, es la clase de hoy. No se guíen por la guía de trabajos prácticos, sino por lo que veamos hoy. Bueno. Profe, ¿y rendiríamos a las 10:30? El horario es el de siempre, el de práctico es el horario de siempre. Es a las 10, de 10:30 a 12, a lo mejor siempre les doy unos minutos más, en vez de 12, 12:10, una cosa así, 1:40 sería, 1:40. A partir de las 10:30, sí. Todos, el segundo parcial, el primer recuperatorio, sí, todos los recuperatorios serían en la misma hora. Sí, la clase la voy a empezar a grabar ahora. De todas maneras, este resumen yo les voy a hacer un mensajito en la autogestión para que lo tengan en cuenta, aquellos que no estén ahora. El teórico son 1 minuto por pregunta. 20 preguntas, 1 minuto por cada pregunta. Es más que suficiente. Y la secuencialidad es que no se puede volver, es totalmente aleatorio, pregunta por pregunta, entonces si ustedes pasaron una pregunta ya no pueden volver a la anterior. Por razones obvias. ¿Verdad? El parcial teórico se va a poner a las 8:30 y van a tener 20 minutos, 1 minuto por pregunta. Va a haber un banco de preguntas, de por lo menos 50 preguntas, de manera aleatoria se sacan 20, se ordenan de manera aleatoria y secuencial. Usted tiene 1 minuto por cada pregunta. Bueno. ¿Alguien me puede confirmar si habíamos hecho el ejercicio 11.26 de la barra en el plano inclinado? Parece que no, pero si me lo confirman. No, profe, no lo hicimos. No lo habíamos hecho, lo íbamos a hacer ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a tomar ese ejercicio como repaso de lo que vimos. Eso sí, voy a poner. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 11.26, por un lado como repaso de lo que habíamos visto de fuerza magnética, y por otro lado porque tiene mucho que ver, casi todo que ver, con el principio de funcionamiento de todos los motores. Nosotros vamos a ver motores de corriente continua de imanes permanentes, que sería el motor más simple, que es el que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en un juguete eléctrico, un juguete a pilas, y le desarman el motorcito, van a encontrar unos imanes permanentes y un rotor bobinado, con lo que se llama el conmutador o colector. Bueno, el principio de funcionamiento de cualquier motor de este tipo puede perfectamente explicarse a través de los conceptos de fuerza magnética que hemos venido haciendo. Por eso entonces vamos a hacer este ejercicio que es particularmente interesante desde ese punto de vista. El ejercicio plantea que hay, bueno, primero lo dibuja sobre un eje de coordenadas X y Z, ¿no?, habitual, el X horizontal, el Y vertical y el eje Z, el eje perpendicular. Dibuja un plano inclinado. Vamos a tratar de dibujar. Bueno, acá dice, hay una barra, obviamente una barra conductora, porque si no, no circularía
corriente a través de ella. Bueno, dice, esa barra se puede deslizar. Desprecia el rozamiento, entonces si no pasa más nada, el peso de la barra va a hacer que se deslice hacia abajo. Entonces, plantea la aparición de una fuerza magnética que haga que la barra no se desplace hacia abajo. Bueno, en principio, como todo ejercicio de fuerza magnética, lo primero que tenemos que hacer es averiguar la dirección en la cual aparece la fuerza. Entonces, para averiguar para dónde aparece, tenemos que ubicar, ¿se acuerdan la regla de la mano derecha? Primero, ubique los dos ingredientes necesarios para que aparezca la fuerza magnética, que es el campo y el vector velocidad o el vector corriente, es decir, la dirección hacia donde se mueven las cargas. Bien, la dirección que se mueven las cargas, pero ¿a dónde? Porque acá, si lo hacemos bien completo, podemos no solamente dibujar una fuente, como dibuja ahí el ejercicio, una fuente de voltaje V, sino que podemos dibujar una resistencia R que limita el paso de la corriente. Y dice que estos rieles son conductores. Entonces, bueno, ahí podemos decir que la corriente sale del positivo de la fuente, como cualquier corriente. Los rieles son conductores, entonces la corriente sigue por los rieles, atraviesa la barra y vuelve. Pasa por la resistencia y vuelve. Del positivo al negativo, como cualquier círculo. Yo le pongo esta resistencia porque si bien no está dibujada, porque no pregunta nada acerca de la fuente y de cómo se genera la corriente, la pongo ahí a propósito porque no podríamos, si no estaríamos haciendo esto, conectando una fuente a un cortocircuito, porque si los rieles no tienen resistencia, la barra tampoco tiene resistencia o es despreciable, entonces lo que estaría haciendo es un cortocircuito, poniendo una resistencia de 0 ohm en paralelo con una fuente. Entonces la corriente que circula es V sobre R, V sobre 0, igual a infinito. No llegaría a infinito, pero se rompe la fuente o se rompe el cable. No se puede conectar en paralelo a una fuente una resistencia de 0 ohm. Entonces, bueno, acá le vamos a poner una resistencia que va a ser la que va a limitar esta corriente a un valor razonable. Bueno, ese es el planteo. Como les decía recién, lo primero que tenemos que hacer con cualquier ejercicio de fuerza magnética es dibujar los ejes. Ejercicio de fuerza magnética, ustedes lo primero que hacen es dibujar el eje cartesiano y ubicar los vectores. ¿Qué vectores? El vector campo magnético y el vector velocidad o el vector corriente, que es lo mismo a efecto de la dirección. Bueno, el campo magnético está en el enunciado, dice menos 20 Tesla J. Menos J indica el eje Y negativo. Está expresado ahí como un número complejo. ¿Se acuerdan que la parte imaginaria del número complejo la poníamos con J? Bueno, esa parte interpretamos el enunciado como que dice el campo magnético está ubicado en el eje Y vertical, en el eje Y hacia abajo, sí, el 1126 o 1134, depende de la guía que estén viendo, pero es el 1126. Dice, el campo B va hacia abajo y vale 20 T. Eso es lo que dice el enunciado. Entonces, ubico en el eje Y negativo el campo B. La otra cosa que tengo que ubicar es el vector velocidad o el vector corriente. ¿Pero cuál? Acá tengo una corriente que va por este cable, acá tengo otra corriente que va por la guía. No, yo tengo que, al igual que con los motores, hacer foco en la parte móvil. Si yo estoy viendo qué va a pasar, con la barra, si el problema dice se desplaza la barra, se cae, o sube, o se queda en equilibrio, entonces lo que yo voy a ver, lo que me interesa es la fuerza magnética que aparece sobre esa barra. Si en esta guía hay campo y hay corriente, también aparecerá una fuerza, pero bueno, la guía está fija. A lo sumo habrá una reacción según las leyes de Newton, pero no me interesa. A mí me interesa saber si la barra se cae o no se cae. Entonces, la corriente que a mí me interesa mirar es
sobre esta barra. ¿Está bien? Yo les había dicho, puede aparecer un ejercicio, por ejemplo, que tengo dos resortes y acá tengo una barrita. Y le hago circular una corriente, resistencia igual acá, le hago circular una corriente por acá, y los resortes se estiran. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me importa la corriente por este cable? No, a mí me interesa saber la dirección de la corriente en esta barra, porque es la que va a provocar a lo mejor la fuerza magnética hacia abajo que me estira los resortes, por ejemplo. Entonces, en todos los ejercicios de fuerza magnética, yo voy a ubicar el vector corriente en el punto, en el pedazo de cable que me interese investigar. Bien, entonces un ejemplo de cómo pueden aparecer un montón de tipos de ejercicios con los mismos conceptos detrás, ¿no? Combinación siempre de fuerzas. Bueno, entonces queda claro que la dirección que me interesa de la corriente es la dirección que lleva en la barra. Entonces esta claramente está en el eje Z positivo. Pongo acá el vector velocidad o el vector corriente ahí. Entonces digo, lo mismo que en la clase pasada, el eje Z está ocupado, el eje Y está ocupado, obviamente va a aparecer la fuerza en el eje X. Entonces, si tengo dudas de aplicación de la regla de la mano derecha, pongo mi lapicera, que sería el eje donde va a aparecer la fuerza. La pongo horizontal, porque digo la fuerza aparece en el eje X, y tengo dos maneras. Lo puedo hacer, lapicera horizontal frente a la pantalla, tomo la lapicera con la mano derecha, con el pulgar hacia la izquierda. O puedo tomar esa lapicera horizontal con la mano derecha, pero con el pulgar apuntando hacia la derecha. Entonces, si lo apunto hacia la izquierda, al pulgar, voy a ver que la palma de la mano, junto con los 4 dedos restantes, salvo el pulgar, me están indicando una dirección de campo magnético a velocidad, que no es correcto. La regla de la mano derecha dice que tengo que colocar la mano derecha de manera tal de que la palma de la mano, junto con todos los dedos, apunten de velocidad a campo. Entonces, si vuelvo a repetir, lapicera horizontal frente a la pantalla, pongo tomo esa lapicera horizontal con la mano derecha, pero esta vez con el pulgar apuntando hacia la derecha, ahí sí me coincide, la mano indica dirección de velocidad a campo. Entonces concluyo que la fuerza magnética aparece en este caso hacia la derecha. Entonces, primer paso está solucionado. Yo sé para dónde aparece la fuerza magnética. Para la derecha. Bueno, entonces, igual que en los ejercicios de campo eléctrico, hacíamos péndulos, hacíamos cosas parecidas también, una carga que está en un plano inclinado, creo que en el parcial de este año había puesto algo de eso. Siempre va a haber un diagrama de cuerpo libre, en el caso de que sea una cuestión estática. Bueno, entonces puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre, si yo dibujo en 2 dimensiones el plano inclinado, tengo la barra ahí, voy a tener el peso y la fuerza magnética. Estas son las dos, que sale feo, fuerza magnética. Esas son las dos fuerzas que aparecen en la barra. El peso, que con su componente tangencial, peso en X, va a tratar de tirar la barra para abajo, y la fuerza magnética con su componente tangencial también, fuerza magnética en X, que como aparece horizontal, tengo que sacar la componente tangencial al plano, que es la que me interesa para saber si se va a caer o no se va a caer la barra. Entonces, bueno, ese es mi diagrama de cuerpo libre. ¿Cuándo va a estar estable esto? ¿Cuándo no va a subir ni va a bajar? Se va a quedar ahí quieto. Y cuando el peso en X sea igual, módulo, a la fuerza magnética en X. Cuando estos dos módulos
sean iguales, entonces la barra se va a quedar quieta. ¿Qué es lo que pide el problema? Dice cuánta corriente tiene que circular por la barra para que no se caiga ni suba, que se quede en reposo, para que permanezca en reposo. Bueno, para poner las cosas en funciones del peso y de la fuerza magnética, lo único que tenemos que hacer acá es un poco de trigonometría. Este ángulo de acá dice que es de 37 grados. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay este triángulo rectángulo que se forma acá con el peso y el peso en X. Este ángulo tiene que ser de 53, porque estos dos tienen que sumar 90, porque acá ya tengo el otro de 90. Después, este ángulo repite este de 37. Entonces yo puedo poner, en vez de peso en X, puedo poner el peso por el coseno de 53, tiene que ser igual a la fuerza magnética por el coseno de 37. Entonces puedo despejar la fuerza magnética. Fuerza magnética, peso por coseno de 53 dividido coseno de 37. ¿Cuánto vale peso? Masa por gravedad. Masa, ¿cuánto vale? Dice que 50 gramos, o sea, masa 0,05 kilogramos, por gravedad 10 newton por cada kilogramo, 10, por el coseno de 53, dividido el coseno de 37. Bueno, 0.5 por 53 coseno, dividido 37 coseno, 0,37, 0,38. Bueno, entonces podrían decir, pero no se trataba de magnetismo esto, podemos calcular la fuerza magnética con la segunda ley de Newton y los equilibrios. Bueno, es que la fuerza magnética, ustedes habían visto, como módulo, es simplemente el producto de corriente por el largo del pedazo de cable por el valor del campo magnético en ese lugar. Bueno, pero si yo puedo calcular la fuerza magnética indirectamente a través de otra cosa, bueno, es porque el problema pide despejar alguno de estos otros valores. Si yo tengo la corriente, la longitud y el campo, calculo la fuerza, pero si estoy preguntando alguno de estos valores, cuál es el largo de la barra, cuánto debería ser el campo magnético, o cuál es la corriente que debe circular, como en este caso, esta es la pregunta, entonces obviamente voy a tener la posibilidad de despejar o de calcular las otras variables por algún otro lado. Este sería uno de esos casos. Bueno, entonces yo puedo despejar acá cuánta es la corriente que tiene que circular. Fuerza magnética dividido L por B, 0,38 newton, tiene que ser la fuerza magnética. El largo de la barra es un dato, dice 40 centímetros, 0,4 metros. El campo magnético 20 T. Fíjense que pongo 20 positivo, lo de menos 20 J es simplemente para indicar la dirección del campo. 0,38 dividido 0,4 dividido 20, 0,0475. Bueno, entonces, si circula una corriente de 0,0475 amperes, va a aparecer una fuerza magnética tal de que su componente tangencial al plano va a igualar a la componente tangencial del peso. Por lo tanto, la barra no va a subir ni va a bajar. Si yo le agregué esto de la fuente y la resistencia, yo podría hacer un pasito adicional acá y decir, si tengo, supongamos que esto fuera un dato, una fuente de 25 voltios, ¿cuánto tiene que ser la resistencia que ponga en serie para que efectivamente
circule la corriente que tiene que circular. Bueno, ley de Ohm, R, resistencia, B sobre I, tengo una fuente de 25 voltios, quiero que circule una corriente de 0,0475 amperes, entonces tengo que poner en serie una resistencia de eso, dividido 25, 526 ohm. Entonces, a lo mejor este problema puede estar planteado y preguntar directamente cuál es la resistencia que tengo que poner en serie para que pase eso. En vez de preguntar por la corriente, pregunto por la resistencia. O bien, la resistencia de tantos ohms, ¿cuánto tiene que valer el voltaje de la fuente, por ejemplo? Distintas alternativas. Bueno, va a quedar como tarea el punto B, que es simplemente tomar este valor de corriente y calcular cuánto tiene que valer el campo. Si el campo en vez de estar dirigido en el eje X, está dirigido en el eje, perdón, en vez de estar dirigido en el eje Y, está en el eje X. Puede ser X positivo o X negativo, ustedes lo tienen que determinar de acuerdo a la ley de la mano derecha, ¿no? Él dice, ¿qué pasa si el campo B está en el eje X? Tienen que probar qué pasa con el eje X positivo, qué pasa con el eje X negativo, para determinar para dónde va y después despejar de acá en función al nuevo diagrama de cuerpo libre, porque si cambio la posición del campo va a cambiar la posición de la fuerza. Entonces tengo que hacer de nuevo el diagrama de cuerpo libre y repetir. Así que el punto B es más o menos repetir lo mismo que hemos hecho acá en el punto A. Esa queda de tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, una consulta. ¿Sí? Ahí en el diagrama, el de la derecha, en el eje Z que puso velocidad e intensidad, ¿se dio cuenta Sí, por el gráfico del enunciado? O sea, porque exacta. Sí, sí, exactamente. Yo miro el dibujo y veo en el dibujo a dónde está en qué posición está circulando la corriente. Exactamente. pero Y bueno, sí. no, sí, sí, siga. No, no, eso, nada más. Pregúntame. No, sí, porque no me queda del todo claro la regla de la mano derecha en este enunciado, por eso. Está bien, la regla de mano derecha dice ubique los vectores. Acá está claro que el campo va en el eje Y negativo y la corriente, como les dije, la corriente es la misma. Si hay 0,045 amperes, son los mismos 0,045 acá, acá, en la barra y los que vuelven. Pero yo tengo que hacer foco en la parte que a mí me interesa. Como estamos hablando de si se cae o no se cae la barra, entonces tengo que ver en función a este diagrama que estoy mirando acá, de X y Z, cómo circula la corriente en este pedazo de cable. No me interesan los rieles, no me interesa por acá, me interesa en la barra. Entonces, la respuesta es sí. Yo pongo esta corriente en el eje Z porque la corriente en este dibujo circula en dirección al eje Z. No sé si quedó claro o si me querés preguntar, no hay ningún problema. No, sí, entiendo que para plantear la fuerza magnética en el diagrama, tenemos que utilizar, bueno, el X que no se estaría el eje que no se estaría utilizando. Pero no Exactamente. entiendo bien cómo se haría esa regla para identificarlo. O sea, siempre también entiendo que hay que ir bueno, de la velocidad hacia el campo, pero no sé cómo identificar dónde colocar la fuerza en el diagrama. Bueno, la regla de la mano derecha dice, acá tenemos el problema, ¿no? Que con los dibujos, pero yo a ver si lo puedo traer de nuevo, al dibujito que está bien hecho, en un segundo. Eh,
a ver si es este. Sí. Eh, En este caso, fíjate que si bien el eje Z está dibujado no para acá, sino para allá, pero no importa. Acá en este caso tenemos el campo en el eje X, la corriente o la velocidad en el eje Z, entonces el eje que queda desocupado es el eje Y. Entonces yo tengo que tomar el eje Y con la mano derecha. Pero siempre, si ustedes tienen el eje libre, en el ejercicio será el eje X, acá el eje Y, pero ese eje libre lo pueden tomar de dos maneras. Acá está el dibujo. Siempre el eje libre con la mano derecha lo pueden tomar de dos maneras. Hay dos maneras posibles, esta de acá y esta. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Bueno, la que con la palma de la mano y el resto de los dedos esté indicando la dirección de velocidad campo. Si yo pusiera la mano de esta manera para este dibujo, estaría mal, porque la palma de la mano y el resto de los dedos en este dibujo estaría indicando de campo de velocidad. ¿Está bien? Entonces, sí, en este dibujo, por eso yo les decía, tomen una lapicera, pónganla frente a la pantalla de manera horizontal, y tomen esa lapicera de estas dos maneras. Una con el pulgar hacia la derecha y otra con el pulgar hacia la izquierda. Ustedes pueden hacer ese ejercicio, ponen la lapicera frente a la pantalla y la toman con la mano derecha en una posición y en la otra. ¿Y cuál es la correcta? Bueno, fíjense en su propia mano, desde la palma de la mano hacia los dedos, la posición que indique este sentido de velocidad campo. Y ese sentido se da si uno se abraza el eje X con la mano derecha con el pulgar apuntando hacia la derecha. Es decir, que sería este dibujo, fíjense que sería este mismo dibujo, torcido 90 grados, en sentido horario, este mismo dibujo, sentido horario, lo pondríamos acá. Y de esa manera la palma de la mano va a apuntar en este sentido. Fíjense que cuando ustedes abrazan con la mano derecha un eje, la palma de la mano, lo que está indicando la palma de la mano con el dedo, es un sentido de giro alrededor de ese eje. Bueno, que ese sentido de giro coincida con velocidad campo, no con campo de velocidad. Usen la herramienta esta que les digo de la lapicera y véanlo en 3 dimensiones, mejor que cualquier dibujo. No sé si quedó un poco más claro. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a borrar. De esto vamos a hacer varias veces más lo mismo con los motores. Ahora, bueno, un motor de corriente continua necesita o gira un motor de corriente continua, cualquier motor gira, porque justamente aparece fuerza magnética en el rotor. Aparece fuerza magnética que lo hace girar. El motor está distribuido, tiene lo que se llaman bobinas, y cada bobina se forma por muchas espiras. Es decir, si yo digo, ¿qué es una bobina en general? Bueno, un arrollamiento de cables que empieza y termina en un lugar. Esto sería una bobina circular. La bobina es el conjunto de todos los cables, pero cada una de las vueltas se llama espira. Entonces acá tengo una bobina de n espiras. No sé cuántas vueltas di, si de 10 vueltas, bueno, 10 espiras. Una bobina de 10 espiras. Entonces, en principio, al motor lo vamos a examinar como una bobina de una espira y después generalizamos qué pasa cuando tiene más de una espira. Es decir,
Empezamos con un motor elemental de una bobina con una espira, y después terminamos con un motor que tiene n bobinas de n espiras. ¿Está bien? No una bobina, sino varias bobinas, y cada una con muchas vueltas. ¿Está bien? Arrancamos con una bobina de una espira y terminamos con n bobinas de n espiras. Bueno, esto es el concepto para que tengamos en cuenta que estamos hablando cuando decimos bobina y espira. Bien, el motor elemental. Una bobina de una sola espira. Vamos a dibujar una sola espira. Tenemos una bobina de una sola espira, a la cual le vamos a conectar acá, en lo que se llama el conmutador, la fuente voltaje B. Entonces, si tenemos voltaje B, positivo o negativo, entonces, con lo que ya sabemos, podemos decir que de acá va a salir una corriente I, va a dar toda la vuelta, va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá la corriente, por atrás la culata del motor, y va a volver. Bueno, eso es lo que sabemos sin hacer más nada, sin saber que esto se llama bobina, que tiene una sola espira. Es decir, si tenemos un cable dando vuelta y le conectamos la fuente, va a circular corriente. Es un poco más complicado ya entender por qué no necesitamos una resistencia en serie. Eso ya es una cosa más complicada. Por ahora, tómenlo así. La corriente se limita en los motores por otro fenómeno que se llama fuerza contra electromóviles, que no creo que tengamos tiempo de ver. Pero bueno, acá se establece una corriente, eso seguro, pero ustedes saben, un cable que lleva corriente no experimenta fuerza magnética si no tiene los dos ingredientes. Si nosotros, para determinar que haya fuerza magnética, necesitamos corriente. Acá tenemos un cable que lleva corriente, pero si no hay campo magnético, entonces no va a haber fuerza magnética. Entonces, por eso, todos los motores, en el caso del motor más sencillo, que es el motor de corriente continua con imanes permanentes, tiene unos pedacitos de imán acá, uno que será el del norte y otro que será el del sur. El campo magnético va de norte a sur. Entonces, de esa manera, a donde está esta bobina de una sola espira, existe un campo magnético B. Entonces ahí sí va a aparecer la fuerza magnética. Bueno, acá tengo varios puntos donde examinar, porque no es lo mismo la dirección que lleva. Fíjense que este pedacito de cable, desde acá hasta acá, lleva corriente en una posición. Ahora el pedazo de cable que sigue, de acá hasta acá, lleva corriente en otra posición. El pedazo que sigue, de acá hasta acá, lleva corriente en otra posición. Acá tengo tres posiciones distintas, y el de acá al frente también. Entonces, ¿cuál tomo para hacer el análisis? Porque dependiendo de qué pedazo de cable tome, acá voy a tener posiciones diferentes en las corrientes. Bueno, ya vamos a examinar, lo vamos a ver ahora, que los lados que llamamos, yo le llamo el lado útil. El lado útil del rotor, de un motor, es estos lados que son paralelos al eje. Si este es el rotor, vamos a dibujar ahí el eje, que se note que esto gira en torno a un eje que pasa por acá. Ese sería el eje. Entonces los lados, los pedazos de cable que van paralelos al eje, esos son los lados útiles. Y ya vamos a ver por qué. Porque sobre esos lados va a aparecer una fuerza magnética que me va a hacer girar el motor. Bueno, entonces tengo un lado útil. Según esa definición, el lado útil es el pedazo de cable que va paralelo al eje. Tengo un lado útil acá y otro acá. Bueno, analicemos qué pasa con los dos. Este será, supongamos, el lado útil de la izquierda. Y este otro dibujo que voy a hacer acá va a ser el lado útil de la derecha.
Bueno, ¿qué voy a hacer? Examinar o determinar para dónde aparece la fuerza. Dos ingredientes, campo magnético. Bueno, el campo magnético está, si yo puse el imán norte-sur, el campo magnético va a aparecer en esa posición de norte-sur en ambos casos. Ahora, en el lado útil de la izquierda, la corriente, ¿dónde está? Si esto es X, esto es Y, esto está en Z negativo. ¿Está bien? En este caso, la corriente aparecería velocidad o corriente ahí. Y en este lado útil de acá hasta acá, la corriente aparece para allá, velocidad o corriente. Bueno, entonces acá tengo el mismo caso de recién. Este sería exactamente el dibujito de la foto que puse recién. A ver si está todavía la foto. Ahí. El de abajo es más allá que el Z lo dibuja para el otro lado, pero fíjense, acá está en el Z negativo, el campo B en el eje X, Z negativo, fuerza aparece para abajo. ¿Por qué? Porque abrazo el eje Y, el eje Z está ocupado, el eje X está ocupado, abrazo el eje Y. ¿Cómo? De esta manera, para que la palma de la mano y el resto de los dedos indique sentido de velocidad campo. Es decir, que este dibujo de acá abajo corresponde a este. Entonces acá determino que la forma correcta de aplicar la regla de la mano derecha para que mi mano indique de velocidad campo, la fuerza magnética va para abajo. Y este otro gráfico corresponde a este. Z positivo, X positivo, abrazo el eje Y con la mano derecha para que la palma de la mano y los dedos me indiquen de velocidad campo. Entonces el pulgar, ¿qué pasa? Indica para arriba. Fuerza magnética para arriba. Es decir, que en el lado útil de la derecha va a aparecer una fuerza magnética hacia arriba, en el lado útil de la izquierda va a aparecer una fuerza magnética hacia abajo. ¿Alguna duda, pregunta respecto a eso? Bueno. Bueno, entonces, ¿pero cómo? Entonces, en un lado aparece por un lado, en otro aparece por otro. Bueno, pongámoslo sobre el motor. Sobre este lado va a aparecer una fuerza magnética total, yo la dibujo al medio, pero es una fuerza que aparece toda distribuida en el cable, pero es una fuerza magnética para abajo. Y de este lado, en el lado útil de la derecha, aparece para arriba. Lo que parece una contradicción, en el motor lo vemos que es totalmente a favor. Que de este lado tiremos para abajo y que del lado derecho tiremos para arriba es totalmente en el mismo sentido desde el punto de vista del movimiento circular. Esto va a hacer que el motor gire en sentido antihorario, esta sería una de las principales preguntas. Si yo tengo esta estructura, esta bobina con una espira, mi campo magnético está ubicado de esa manera, podría estar ubicado norte-sur, yo doy vuelta a esto, o podría poner la fuente para el otro lado, el positivo para acá, de manera que la corriente circule al revés. Después de una determinada configuración de campo magnético y de circulación de corriente, yo dibujo mis diagramas y aplico la regla de mano derecha. Y de esa manera puedo determinar en qué sentido va a girar mi motor de corriente continua. Esto lo hacíamos en el laboratorio, en la presencialidad. Cada grupo armaba su propio motor y en función a cómo poníamos los imanes y conectábamos la fuente, el motor efectivamente giraba. En el caso de que funcionara, algunos motores pobres no funcionaban, habría que darles alguna ayuda, pero la mayoría funcionaban muy bien. Y antes de conectar la fuente, yo les preguntaba a los integrantes del grupo, el motor en estas condiciones, ¿para dónde gira? Pónganse de acuerdo, ¿en sentido horario o antihorario? Después de conectamos la fuente
y giraba para el sentido que habíamos analizado. Le cambiamos después la polaridad de la fuente, le cambiamos la posición de los imanes, es decir, ¿y ahora para dónde gira? Bueno, ahora, no sé, gira para el otro lado. Le cambiaba el imán y la fuente, las dos cosas. Entonces, seguía girando para el mismo lugar. Pero siempre respondiendo a estos conceptos de la dirección de la fuerza magnética. ¿Se entiende ahora? Si tienen un gráfico de un motor enfrente y se les pregunta, en estas condiciones, ¿el sentido de giro es horario o antihorario? ¿Lo podrían responder? ¿Queda alguna duda respecto de eso? ¿Cuál es el análisis que hay que hacer para saber para dónde va a girar el motor, básicamente? Bueno, no hay problema. Sí, Lucas. Bueno, entonces, si vos entendiste que analizando este pedacito de cable de acá responde a este gráfico, vos vas a saber que en este pedazo de cable aparece esta fuerza. Si vos entendiste que este gráfico representa este pedacito de cable, entonces vas a saber que en este pedacito de cable aparece esta fuerza para arriba. ¿Está bien? Entonces, si lo analizamos en dos dimensiones, supongan que yo estoy mirando de frente este motor, tengo acá el norte del imán, el sur del imán, y lo miro de frente acá. Acá tengo este cable, que como lleva corriente para adentro, lo simbolizo con una cruz. Acuérdense que cruz es entrante y punto es saliente. Entonces después tengo de frente en corte este otro cable acá, que lleva corriente saliente. Y acá tenemos al medio el eje del motor. Entonces si yo dibujo esta fuerza, voy a dibujar esta fuerza para abajo, fuerza magnética, y esta fuerza acá aparece para arriba, fuerza magnética. Entonces, ¿qué aparece acá? Lo que en física 1 llamamos el torque. Acá tenemos un brazo de palanca y una fuerza perpendicular. Acá tenemos otro brazo de palanca y otra fuerza perpendicular. Entonces el torque, como a mí me gusta definirlo, supongamos hacer un repaso de física 1, tenemos una tuerca, la queremos sacar con una llave. Tenemos la llave acá. Y supongamos que para aflojar la tuerca, en vez de hacer una fuerza perpendicular, hacemos una fuerza que está media torcida, hacemos una fuerza con él. Entonces, esta fuerza torcida no va a ser torque 100%. La que hace torque es la componente perpendicular de la fuerza. Llamémosle fuerza perpendicular. Esta parte de la fuerza F va a ser la que hace torque. Entonces, ¿cómo definimos? Si yo defino el brazo de palanca en el punto de aplicación de la fuerza y el eje de giro, si yo defino mi brazo de palanca como la línea entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza, entonces el torque va a ser igual al brazo de palanca por la fuerza, pero por el coseno de este ángulo. De este ángulo, no de este ángulo como figura en algunos libros, no, este no. El ángulo que forma la propia fuerza que estoy haciendo y la perpendicular, que es la que realmente hace torque. La componente de la fuerza que hace torque es la componente perpendicular. Si no, traten de aflojar la tuerca haciendo una fuerza en esta dirección. Se dan cuenta que no van a aflojar nada. Mientras más perpendicular vayan haciendo la fuerza, más fácil van a aflojar la tuerca. De hecho, por eso es que cuando la tuerca se afloja, saco la llave, la vuelvo a poner horizontal y vuelvo a hacer fuerza, porque me queda cómodo para ejercer fuerza de manera perpendicular. Bueno, ese era el pequeño repaso de torque. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale el torque? El brazo de palanca por la fuerza perpendicular. Si la fuerza no está perpendicular, bueno, entonces tomaré
la componente perpendicular. Fíjense acá, en esta posición, justo en esta posición, acá tengo 90 grados, por lo tanto estoy justo poniendo la fuerza bien perpendicular, el ángulo entre la línea perpendicular y mi fuerza es 0, entonces acá tengo torque máximo. Y acá en este diagrama se ve claramente que lo que voy a hacer con esta fuerza para arriba y esta para abajo es hacer girar el motor en sentido antihorario. No sé si eso aclaró un poco, Lucas, de cómo determinar, en este caso, que este motor va a girar en sentido antihorario. Perfecto. Bueno, como la corriente es un flujo de electrones, bueno, eso, yo nunca hablo de eso, porque lo que dice Valentín es, la corriente es un flujo de electrones yendo al positivo. Eso es cierto. La realidad, pero yo no lo digo porque es confuso, genera confusión con todo lo que venimos haciendo y con la convención de la corriente. Todos los instrumentos, no es que yo diga eso, sino que se conviene de que la corriente son cargas positivas. Cuando uno hace todos los ejercicios, dice, esta carga Q positiva viaja a una velocidad de tanto, y en función a eso, todos los libros explican la circulación de corriente. Pero en realidad, ¿qué es? Cuando yo digo todas las corrientes fluyen del positivo al negativo, estoy hablando de la corriente convencional, que habla de cargas positivas para, de alguna manera, asociarlo a la masa con los campos gravitatorios. La realidad, ¿qué pasa? Que no son cargas positivas que van del positivo al negativo, sino que son electrones y cargas negativas que van al revés. Matemáticamente es equivalente. Esto se denomina corriente real o corriente electrónica, y esta se llama corriente convencional. Hago la aclaración de que todo lo que nosotros venimos haciendo, siempre que dibujamos un circuito, le ponemos una resistencia, dibujamos una corriente, polarizamos más o menos, todo lo que hemos hecho nosotros se refiere a la corriente convencional, es decir, como si fueran cargas positivas que van del positivo al negativo cuando consumen, o del negativo al positivo cuando se cargan. Entonces nos olvidamos de que son electrones, ¿está bien? Como para que no se confundan. Nosotros siempre vamos a decir que si una corriente va para allá, es porque hay cargas positivas que se mueven en esa dirección. Saben que esto significa que hay electrones que se mueven al revés, pero como matemáticamente es equivalente, yo digo la corriente que se mueve para allá son cargas positivas que van de acá para allá. De hecho, los instrumentos también toman en cuenta esto, la corriente convencional. Por eso yo no menciono el tema de los electrones. No sé si aclaré o confundí. Háganme saber y yo trato de remediarlo en el caso de que haya generado confusión. ¿Valentín? Sí. ¿Se desmayó, Valentín? Bueno. Bueno, entonces, siempre la corriente que diga de acá para allá es la corriente convencional, la que venimos estudiando siempre. Porque si no, tendríamos que dar vuelta todo. Y terminaríamos con que la fuerza es... si yo usara electrones, para determinar la fuerza, tendría que usar la regla de la mano izquierda, y no la regla de la mano derecha. ¿Está bien? Bueno, por ahora sigamos con la corriente convencional, de positivo a negativo, para los consumos, y la mano derecha. Bueno, lo que nos falta ver acerca de los motores, ya hemos visto el principio de funcionamiento, sabemos por qué giran los motores y para dónde giran los motores. Lo que nos hace falta saber por qué hay motores más grandes, motores más chicos, o sea, esto de que estamos viendo acá del torque,
¿qué pasa con el valor del torque? Es el número. ¿Cuánto torque puede producir un motor que tiene una espira como esta? ¿Cuánto torque puede producir? Y bueno, acá tengo un motor de una espira, de una bobina, digamos, una bobina y una espira en esta posición, y bueno, tengo el torque de este lado y el torque de este otro lado. Bueno, el torque de un lado útil, ¿cuál es? Vamos a poner el torque de un lado útil. Es decir, que el torque que produce este lado va a ser igual al brazo de palanca por la fuerza magnética. Bueno, ¿y cuánto vale el brazo de palanca? Bueno, el brazo de palanca vale la distancia entre el eje y donde está el cable. Bueno, podemos decir el radio, o simplemente en el caso de los motores nosotros decimos, bueno, si este es el lado útil, este de atrás es el lado no útil. Entonces la distancia entre el centro y donde está el cable, que es mi brazo de palanca para esta fuerza, brazo de palanca es el lado no útil dividido 2. Porque yo digo, tengo una espira de tantos centímetros por tantos centímetros. Tantos centímetros de diámetro, estoy dando el lado útil, el rotor, por tanto de largo. Estoy dando el lado útil. Entonces acá yo puedo decir que esto es el lado no útil dividido 2 por la fuerza magnética. La fuerza magnética, ¿cuánto vale? I por L por B. Pongamos valores. Tengo el imán permanente, me produce un campo de 2 por 10 a la menos 3 Tesla. Supongamos que lo medí y tengo eso. Supongamos que medí la corriente y este motor está consumiendo 1,5 amperes. Por lo menos cuando arranca. Cuando arranca, supongamos que medí la corriente y dice 1,5 amperes. Y supongamos que el lado útil tiene 3 centímetros, 0,03 metros, y el lado no útil tenga 0,01 metros, o sea, 1 centímetro. Tengo una bobina de 1 centímetro por 3. Entonces yo podría hacer este calculito y decir 0,01 metros dividido 2 por I 1,5 amperes, L que es el largo del lado útil, de donde está apareciendo la fuerza. Acuérdense, fuerza magnética, I por L por B, la fuerza que aparece en este lado. Dije que vale 0,03 metros, estoy inventando valores. Y el campo vale 2 por 10 a la menos 3 Tesla. Entonces yo puedo saber cuánto vale el torque en newton metro de solamente de este pedacito. Solamente de este pedazo. Después lo tengo que multiplicar por 2 porque tengo el aporte de este otro. Entonces, ¿cuál es el torque que aporta un lado útil de una bobina de una sola espina? Sería eso. Bueno, con los números que puse ahí, 0.01 dividido 2 por 1.5 por 0.03 por 2 por 10 a la menos 3. Sería 4,5. El torque acá me pone 4,5 por 10 a la menos 7 newton metro. Bueno, pero una bobina tiene 2 lados útiles. Entonces acá podemos decir que el torque completo de los 2 lados útiles serían 2 veces el torque de un lado. Porque este que me tire para arriba y este que me tire para abajo son fuerzas complementarias. ¿Está bien? Serán 2 torques. Entonces será ese valor multiplicado por 2, 9 por 10 a la menos 7 newton metro.
Bueno, ahora viene la cuestión. Si tengo un motor que tiene una sola bobina y encima tiene una sola espira, ustedes verán, estos son valores razonables para el motorcito que armábamos en el laboratorio, los tamaños, la corriente que consume, más o menos razonable. Entonces, este torque es un valor muy bajito, no alcanza ni al 3% ni al 2% del rozamiento que puede tener el eje del motor, por ejemplo. Entonces no va a girar nunca esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que el motor tenga más torque y no solamente alcance a vencer los rozamientos, sino que podamos sacarle después, mover algún mecanismo? Y bueno, ahí viene lo de las muchas espiras. Si yo tengo una sola espira, tendré este torque, pero si en vez de salir ahí nomás, hago una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, y así n vueltas, y después salgo, acá tengo n lados útiles, y acá obviamente también n lados útiles. ¿Está bien? Entonces, el torque de una bobina ahora de n vueltas es igual a n por lo anterior de encima una sola bobina. Entonces, si supongamos que n vale, ejemplo, n vale 50, que es un valor que más o menos era lo que necesitamos para que funcionara el motorcito del laboratorio, 50 vueltas. Bueno, entonces ahí tenemos un torque de 50 por 9 por 10 a la menos 7, newton metro, por 50. Entonces ahí ya tenemos 4,5 por 10 a la menos 5. Newton metro. Bueno, entonces, ¿qué vamos sacando como conclusión hasta ahora? Que los motores tienen muchas vueltas en sus bobinas porque cada vuelta que hagamos le agrega una cuota de torque más. Entonces, mientras más vueltas tenga la bobina, más torque vamos a tener. Si tenemos un torque unitario de tanto, entonces dándole n vueltas vamos a multiplicar ese torque por n. ¿Hasta ahí claro? Bueno. Bien. ¿Qué pasa? Por último, la última parte que tenemos que ver es qué pasa cuando esto efectivamente ya analizamos 50 vueltas, entonces el torque que produce tanto los montón de lado útiles que tenemos a este lado con este otro montón va a hacer que esto gire en este caso particular en el sentido antihorario. Entonces, ¿qué pasa cuando se mueve un poco el motor, supongamos norte-sur, y ahora ya se movió un poco? Tenemos la bobina, el eje, el otro cable. Vamos a marcarlo de esta manera. Giró un poquito. Esto, como tiene esa fuerza y el motor tiene un eje con libertad de girar, entonces supongamos que se movió un poco. Se movió un ángulo alfa. Bueno, ¿qué pasa con el análisis de la fuerza que habíamos hecho nosotros? Fíjense que por más que se mueva un poco, la corriente sigue estando en el eje Z. No hemos cambiado porque se haya movido. Fíjense, supongamos que esto se movió un poquito en sentido horario. La corriente de este lado quedó en el eje Z positivo. Este se movió un poquito, pero lo mismo, quedó la corriente en el eje Z negativo en este caso. Que la espira se haya movido no implica de que la corriente se haya movido de posición. Sigue estando en el mismo eje Z que la había dibujado. Y sigue teniendo el mismo valor de los amperes que haya medido antes. Entonces,
que la espira se mueva no implica que la fuerza cambie ni en módulo ni en posición. La fuerza sigue estando para abajo de este lado, para arriba de este lado, sigue teniendo el mismo módulo. O sea, que el motor empiece a girar no hace que la fuerza magnética cambie en nada. ¿Está bien? Sigue estando la fuerza en la misma posición y con el mismo valor. Entonces, ¿qué pasa? A ver. Cuando giro, si giro y la fuerza sigue estando con el mismo valor, la misma posición, esta estaba para arriba, esta estaba para abajo, es decir, igual que acá, la fuerza para arriba, la fuerza para abajo, lo mismo Newton, todo. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que ya esta fuerza no queda perpendicular a mi brazo de palanca. Eso es lo único que cambia. Esto que era mi brazo de palanca y esto que es mi brazo de palanca, ya la fuerza esta siguen siendo los mismos Newton que habíamos calculado acá, pero el torque no es el mismo, porque acá esta fuerza ya no se está haciendo de manera perpendicular al brazo de palanca. Ya tengo una componente, fuerza magnética perpendicular, acá también tengo una componente, fuerza magnética perpendicular, que está haciendo torque. Entonces, en esta posición, el motor no tiene el mismo torque que en esa posición. Una vez que giró, se desalineó, digamos, del campo magnético, la fuerza magnética, si bien sigue teniendo el mismo valor, pero ya no está en una posición donde haga el mejor de los torques. Es como si queremos sacar la tuerca de la rueda del auto haciendo fuerza torsiva. Ya acá estamos haciendo fuerza torsiva. No porque hayamos torcido la fuerza, sino porque torcimos la espira. ¿Está bien? Entonces, todo lo que haya calculado acá, supongamos que calcule el torque para una bobina de n vueltas, esto ahora le tengo que poner acá que es el torque máximo. Todos los torques que estoy calculando acá, yo le tengo que poner máximo, 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 porque estoy haciendo todo en esta posición. Cuando tengo una posición distinta, a todos los torques máximos, sea el de un lado, el de dos lados, el de la n vueltas, tengo que decir que el torque en cualquier posición, el torque a secas, es igual al torque máximo por el coseno del ángulo, de este ángulo, o de este que es el mismo. Cuando se movió la espira desde la posición de máximo torque, que es esta, cuando la espira está perfectamente alineado con el campo magnético, cuando se movió, yo tengo que decir, bueno, el torque en este caso ya es el que había calculado por el caso máximo por el coseno del ángulo. En el caso máximo, el coseno era el coseno de 0, porque es la dirección de la fuerza respecto a la perpendicular. Entonces acá hay 0 grados, por eso el coseno es 1. Supongamos que alfa acá sea 15 grados, entonces el torque, en este caso, si esto es lo que había calculado, 4,5 por 10 a la menos 5 Nm, por el coseno de 15 grados. Entonces digo 15 coseno, 0,96, fíjense que varía poquito, por 4,5 por 10 a la menos 5. 4,34 por 10 a la menos 5. El coseno de 15 es 0,96. Fíjense que cuando se mueve poquito, sigue haciendo mucho torque, pero no tanto como el máximo. Entonces, las zonas donde las espiras están perfectamente alineadas con el campo magnético hacen torque máximo, y las que están cerquita, 15 grados, 20 grados, antes o después, siguen haciendo mucho torque. Pero no todo. ¿Cuál sería el caso extremo? Supongamos que los motores, ustedes saben, giran siempre para el mismo lado, arrancan y no es que están yendo por un lado para otro. En la mayoría de los motores no tienen esa función. Entonces, ¿qué pasa si norte-sur
Esto pasaba en muchos de los primeros motorcitos que armábamos en el laboratorio. ¿Qué pasa cuando la espira está en esta posición? Brazo de palanca ahí, brazo de palanca acá. Bueno, como dijimos antes, la fuerza sigue siendo la misma, tiene el mismo valor, el mismo módulo, pero bueno, acá ¿qué pasa? Es como querer sacar la tuerca, ¿está bien? La llave, quiero sacar la tuerca haciendo fuerza para allá. No, a lo sumo me llevo la llave, o apretándola de esta manera. Tengo la fuerza perpendicular a mi línea de acción. Yo para que haga torque acá tengo que tener fuerza en esta dirección. No tengo nada de componente de esta fuerza en esta dirección. Para que esta fuerza haga torque acá tengo que tener componente en esta dirección, perpendicular al brazo de palanca. No tengo nada. Y entonces acá el torque es igual a 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 90. Estaría el torque máximo por el coseno de ¿qué? De 90 grados. Igual a 0. Entonces, si yo tengo un dibujo de un motor así y les pregunto, ¿para dónde gira este motor? Y acá este tiene que decir, no gira, porque no se produce torque. Aparece la fuerza, pero no produce torque. Entonces, en este caso, el motor no gira. Y por eso es, por último, de que los motores no tienen una sola bobina. Porque siempre, si tuviera una sola bobina y justo nos toca de que el motor tiene que arrancar en esa posición, no va a arrancar porque no tiene torque. Entonces, por eso que si uno mira de frente un motor, supongamos que estamos mirando de frente un rotor, y tenemos, sí, esta bobina de acá, pero también tenemos otra bobina cruzada, porque cuando esta esté en la posición de torque nulo, esta va a estar en la posición de torque máximo. Y como yo necesito que no es que haya torque máximo y después pasen 90 grados de giro y recién arranque otra bobina haciendo torque, necesito que el motor tenga torque de manera casi continua a lo largo de todo un sentido de giro, es por eso que yo pongo muchas bobinas. Una pongo por acá, otra pongo acá y bueno, un montón. Los motores tienen bobinas cada 5 grados, cada 10 grados, dependiendo del tamaño y el espacio que haya para bobinar, pero mientras más bobinas tenga, más constante va a ser el torque, porque esta está en el torque máximo. Esta acá ya está a 45 grados, es mucho. Un motor tiene más bobinas, supongamos, tiene otra acá, tiene otra acá y otra por acá. Entonces ahí ya tenemos bobinas cada 45 con el 22 grados y medio. Entonces, bueno, el coseno de 20 y pico ya tiene esta, si bien esta está haciendo torque máximo, esta está ayudando bastante y esta que está acá atrás también. ¿Está bien? Entonces, si yo dijera, el torque máximo de esta bobina es tanto, y bueno, ¿cuál es el torque total del motor? Y bueno, esta máxima, más esta, que es esto, por el coseno de 22,5, más esta por el coseno de 24,5, más esta, el máximo por el coseno de 45, y así. ¿Está bien? ¿Cuál sería el torque máximo o el torque de este motor? Un torque máximo, que me lo da esta bobina. Después tendría 2 a 45 grados dividido 2, 22,5. Entonces tendrían más 2 torque máxima por el coseno de 22,5, que sería el torque que me da esta bobina y esta otra. Y después tengo esta otra, que está a 45 grados, más 2 torque máximo por el coseno de 45. Y esta otra, finalmente, que ya casi nada, tengo 45 más 22,5, 67,5. Más 2 torque máximo por el coseno de 67,5. Fíjense que coseno de 67,5 ya es 0,38, aporta poco. Entonces ese sería el torque total de este motor con todas esas bobinas, con todas esas vueltas. ¿Está bien? Y se acabó. Las preguntas
respecto a esto, pueden ser, como yo les dije, múltiple choice. A ver, tengo este motor, lo miro y puedo decir, ¿gira o no gira? Al principio. A ver, ¿tiene una sola bobina? Bueno, ¿en qué posición está? Está en la posición de torque máximo, está en la posición de torque intermedio, está en una posición donde no hay torque, así que tengo 3 posibilidades. O no gira, o gira horario, o gira antihorario. Y después respecto al torque. ¿Nadie me pregunta, Valentín? No, fíjate que la multiplicación por 2 yo ya le hice al principio. ¿Está bien? Mira, la multiplicación por 2 yo ya le hice acá. Dije, de un lado útil, esto. Para 2 lados útiles, esto. Acá cuando yo dije 2 lados útiles, ya tengo una bobina en una sola espira. ¿Está bien? Ya lo tengo acá. Fue el primer paso. El torque de este lado, el torque de este otro lado. ¿Está bien? Entonces ahí ya tengo el torque de una bobina de una sola espira. Después dije, le pongo n espiras a esa bobina y después tengo un motor con un montón de bobinas. Que es la realidad. Claro, si usted aprueba en el parcial, pero justo no creo que pase, porque como les digo, ustedes para hacer los ejercicios de motores tienen esta clase y van a hacer preguntas todas relacionadas. Si ustedes entendieron esta clase, no van a tener problemas. En el extraño caso de que no tengan el equivalente a un 6, por ejemplo, supongamos que los 2 ejercicios de la parte de magnetismo valgan, no sé, 3 puntos los 2 ejercicios. Bueno, si ustedes no tienen 3 por punto 6, no alcanzaron a sacar 2 puntos en esos ejercicios, bueno, yo les colgaré en el recuperatorio para que vuelvan a hacer estos ejercicios con el fin de que aprueben el trabajo práctico. ¿Está bien? En el caso de que alguien falle, puede aprobar el parcial, pero en esto no, bueno, entonces en ese caso aprobó el parcial, pero no aprobó el trabajo práctico. Y yo les voy a, en alguna de las instancias recuperatorias, les colgaré recuperación del trabajo práctico. Traten de que no pase, porque no debería haber problema. Bueno, bien, entonces quedamos así. El lunes que viene tienen el segundo parcial práctico. Y después, el 11 feriado, el siguiente lunes, el primer recuperatorio práctico y también el teórico con las 20 preguntas. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Sí quieren preguntar? Yo todavía no los he corregido. Yo tengo que empezar ahora este fin de semana, voy a ver si me pongo a corregir todos los trabajos prácticos de circuito de Kirchhoff. Sí, si quieres preguntar. Nos pasó algo raro, no entendemos que cuando hicimos el cálculo por el método de las mallas, nos quedaron Sí. las corrientes con el valor a la mitad. O sea, si ese valor lo multiplicas por 2, da el valor correcto. Y Bueno, no encontramos el error. tiene que haber algún error de cálculo seguramente. No puede ser. Alguna resistencia, algo tiene que haber ahí. ¿Ustedes lo pusieron a eso en el trabajo? Claro, lo entregamos y pusimos en la conclusión que, bueno, algo habremos hecho mal y que el error sería ese. Pero no lo encontramos. Si me acuerdo bueno, si lo veo escrito de esa manera, expresado, me voy a acordar. Entonces Okay. ahí les contesto en el mismo mensajero del trabajo práctico. Perfecto, profe, gracias. Bueno, estamos entonces. Que tengan buena semana. Sí, creo que estaba hasta esta noche para subirlo, sí. Ahí lo pueden, figura la fecha de entrega. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Chau. Adiós. Chao, profe.